Bienvenidos. Nos encontramos en el cantón Montecristi, en la plaza principal de este hermoso cantón de la provincia de Manabí, y estamos con un personaje muy reconocido en Manabí. Hablamos del licenciado José Elías Sánchez, un hombre que a lo largo de su trayectoria profesional, personal, política, ha velado por el engrandecimiento de Manabí en diferentes sectores, pero un punto principal que tiene José Elías es el hecho de luchar por las raíces de Manabí. Una de esas raíces son los pueblos montubios y cholos. José Elías, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño diálogo para este proyecto universitario. Vamos a empezar por una pregunta básica. ¿Quién es José Elías? Gracias a usted. Un manabita. Eso lo dice todo. Hombre aguerrido, hombre de temple. Como define a Manabí, eso soy yo, manabita. Y para mí Manabí es una nación chola montubia. Por tanto, yo soy un cholo, yo soy un montubio. Soy manabita. Entonces estamos aquí conversando dos montubios, dos cholos. Así es. Correcto. Hablemos cómo nace esta cultura chola, esta cultura montubia. Cuéntanos un poquito, en breves palabras, de estas dos culturas manabitas. Bueno, el territorio de Manabí es un territorio cuya ancestralidad data de hace 10.000 años, antes de Cristo. Y en su territorio se fraguó la cultura de Las Vegas, ¿no? Luego heredaron a la cultura Valdivia, que fue la descubridora de la agricultura. Por eso hicieron esas Venus de Valdivia, que no es más que un prototipo de una mujer que germina vida, que representa a la tierra, que da vida, comida. Y así fue evolucionando en el territorio manabita las diversas culturas, desde la Chorrera, Huangala, Machalilla, Bahía, Amacuaque, hasta llegar a la cultura manta, que fue la cultura del encuentro en 1525. La que realmente se quedó en Manabí. La que se quedó en Manabí, pero fue la última. Lo mismo que las Amacuaque, lo mismo que la Tolita, ¿no? Establecieron sus sectores en donde actualmente están. En donde están, exactamente. Y el producto de ellos, esto es lo que tal vez no logra entender la sociología del poder central, que estos pueblos originarios fueron pueblos que pasan por un proceso de doble data. La primera es la resistencia a la invasión. Resisten al invasor español y en consecuencia mueren porque sus pueblos son destruidos, y otro tanto huye al monte. Ahí se divide. Cuando el español no logra sobrevivir por el clima, porque solo se asentó en Portoviejo 20 familias, regresan los nativos a ciudades específicas como Jipijapa, Charapotó, Picuazá, Montecristi. Y esos fueron conocidos como pueblos de indios, pueblos cholos. Entonces, en este proceso se inicia la segunda fase, que es la fase de la apropiación. Primero resistencia, luego el apropiamiento. Como el nativo entra en contacto con el español que vive en Portoviejo o con el español que viene desde Panamá hasta Lima y necesita vitualla, se acodera en Manta, entonces asume de ellos la manera de hablar, se apropia del habla, se apropia de la manera de vestirse, se apropia de los ritos religiosos, se apropia de la manera de comerciar y se va apropiando de manera que ese individuo tiene la cultura de los españoles, pero no es español. No hubo mestizaje, no hubo cruce. Se queda viviendo en sus... Solo fue cultural. Solo fue cultural. Se queda viviendo en sus territorios con sus apellidos, con su costumbre. Visite usted toda la península de Santa Elena, visite el sur de Manabí y usted encontrará lo mismo. Entonces, cuando pasa luego la colonia y llegamos a la República, se encuentran con este individuo al que ha llegado también otro cruce humano desde el siglo XVI, XVII, XVIII, y que en el siglo XIX se empodera del territorio, que es el montubio. El montubio porque vive en las riberas de los ríos, vive en el monte. Vive adentro, tierras adentro. Vive adentro y entonces va creando su propia particularidad, su propia cultura, su propia manera de ser. Y en este territorio de pronto se encuentran estos dos. El cholo, que llamamos, que es el individuo que hereda las culturas ancestrales,
que se esparce en dos sectores. Frente al mar, donde es navegante y pescador, y un poco en el interior del territorio, donde es agricultor, donde es comerciante y donde es artista. Otros dicen artesano, es un artista porque este artista logra en el siglo XXI que la UNESCO le reconozca su arte, el arte de tejer la paja toquilla, que lo viene tejiendo 4000 años A. Entonces, hay una sublimación de estos dos entes que conforman lo que es Manabí. Entonces, en el Manabí, ahorita hablamos de Cholo porque apareció en el 2008 la Constitución como Ecuador plurinacional, pero solo nos conocemos como manabitas, y el manabita es manabita, llámese Montubio, llámese Cholo, es manabita. Más, como hay un Estado plurinacional en el Ecuador, en ese Estado plurinacional se reconoce al afroecuatoriano, al Montubio, a los pueblos de las nacionalidades quichuas indígenas de la sierra, pero se desconoce al Cholo, que fue el habitante primigenio. Tocando ese tema, ya de la Constitución del 2008 para acá, viene la otra parte de esta entrevista. Sabemos que usted es un gran luchador, lo hemos leído en sus blogs, lo hemos leído a través de sus opiniones, sus editoriales en cada uno de los medios, de sus interpretaciones, sus actividades cotidianas están enmarcadas a que el cholo manabita, el cholo de Ecuador, sea reconocido dentro de la Constitución. ¿Por qué no lo fue en su instancia? ¿Qué pasó? ¿No llegó un proyecto? ¿Nuestros propios asambleístas en ese entonces no hicieron lo que tenían que hacer para que el cholo quede o conste dentro de uno de los artículos de la Constitución? Pregunta interesantísima la última, pero déjenme llegar acá. Sí hicimos, gestionamos, enviamos cartas a la Asamblea, pero para la Asamblea no existía la concepción del cholo, sino que para ellos existía la concepción de los indígenas de la costa. Y como se reconocía al pueblo indígena de los Andes, ellos sostenían que ya se están reconociendo a los indígenas, porque ellos no podían percibir al cholo. No miraron más allá de sus narices. No miraron más allá, por un lado. Por otro lado, recuerde usted que había también en Manabí una concepción plena de que los manabitas solo éramos montubios. Manabita al machete. Manabita al machete. Y entonces esta falta de percepción hizo que, a pesar de los reclamos, porque había la vicepresidenta de la Asamblea, Aminta Buenaño, fue una defensora acérrima de los montubios y de los cholos para el reconocimiento constitucional. Logró que se reconozca al pueblo montubio, pero no pudo con el pueblo cholo, que quedó en el ostracismo. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento de los asambleístas. Usted me hizo ¿Qué pasó con nosotros? Teníamos 9, 8 asambleístas en ese entonces. Por ese mismo desconocimiento. ¿Tampoco conocían su historia, sus raíces? Tampoco conocían o quisieron identificar al cholo como un auténtico pueblo, porque le repito, el cholo ha vivido casi en el ostracismo de la historia nacional. ¿Y por qué ha vivido? Porque el hombre es un hombre que tiene virtudes especiales. Primero, es libre, nunca fue sometido por los españoles. Es libre y no se ría, ni siquiera sabe que es libre, simplemente vive que es libre. Usted es capaz de saber que algo es blanco porque lo compara con lo negro, de que algo es bueno porque lo compara con lo malo. Pero el cholo es libre, pero como nunca fue sometido, no puede comparar con la subyugación, porque nunca fue subyugado. Entonces, como tiene un horizonte inmenso, se va a la pesca, y él trae la pesca, vive con su familia, él está bien. Celebra sus fiestas de San Pedro y San Pablo y está bien. Comercia como en Picosá y está bien. Teje su sombrero y está bien, se siente bien. Si usted no lo reconoce, se siente bien. Porque su objetivo no es imponer, su objetivo es vivir. Ese es el concepto. El cholo vive, el placer de vivir. Y para vivir tiene su economía, agricultor, artesano, comerciante, pescador, navegante. Tiene su espiritualidad. Tiene su fiesta de San Pedro y San Pablo, sus fiestas patronales, sus romerías, y tiene una condición cultural. Es artista. Es artista. Cholo crea. Mire, el arte de la pesca es un arte milenario. No lo digo yo, los investigadores brasileños consideran que el arte de la pesca artesanal de los cholos de Manabí debe ser un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero también es patrimonio cultural de la humanidad la tejedura del sombrero, de la paja toquilla. También es patrimonio cultural del Ecuador la fiesta de San Pedro y San Pablo. O sea, hay un patrimonio cultural, hay una espiritualidad y hay una economía.
y tiene características. Mire el color de mi piel. Mi piel no es negra, no es blanca. Mi piel es color de bronce. Yo soy cholo latinoamericano. Soy de la raza cósmica, que decía Vasconcelos. Soy un hombre de maíz, como lo decía Miguel Ángel Asturias. Soy hombre de la gran patria, como repetía José Martí. Yo soy latinoamericano. No nos asemejamos a nadie, sino que somos latinoamericanos. Y en esencia, en Manabí estamos todos, montubios y cholos como manabitas. Esa lección que el Ecuador no logra aprender de una unidad en una diversidad es lo que nos ha hecho grandes. Tenemos una identidad cultural extraordinaria. Mire usted que algunos dicen, ¿de qué gastronomía hablan los manabitas? ¿En dónde está escrito? No, no necesitamos libros para existir. Nosotros existimos sin que alguien nos cite en un libro. Pero como vino la Constitución y citó Ecuador plurinacional, pueblos, y desconoció al cholo, yo sostengo que la plurinacionalidad del Ecuador está en crisis porque es incompleta. ¿Qué falta para completarla, José? Reconocer al pueblo cholo del Ecuador dentro de la Constitución ecuatoriana. Recientemente hubo una asamblea de los pueblos cholos del Ecuador o de varias culturas aquí en Montecristi, Sí, donde fue la sede de la Asamblea Constituyente del 2008. ¿Qué se logró? ¿Qué se sacó para beneficiar al cholo, para que sea reconocido como un ente, como una persona o como una nacionalidad chola ecuatoriana? Bueno, mire usted, que antes pensábamos que nosotros los cholos manabitas éramos los únicos. Resulta que hay cholos en 7 provincias del Ecuador. Se reconocen como cholos un sector de Esmeraldas, se reconocen como cholos un sector de la Azuay, y hay cholos organizados en el Oro, cholos organizados en el Guayas, cholos organizados en los Ríos, cholos organizados en Santa Elena y en Manabí. ¿Esos cholos son migrantes? ¿Salieron de Manabí o no, formaron sus raíces allí? Es que todos los pueblos ancestrales, antes de la llegada de los españoles, ocupaban el territorio que luego se dividió en provincias. Ya. No había provincia de Manabí, provincia de Santa Elena, provincia del Guayas. Era un solo perfil. Era un solo territorio en el que todas estas culturas convivían. Como le digo, los Valdivia descubrieron la agricultura y luego los Machalillas descubrieron la navegación y luego los manteños descubrieron el hacer labores con la piedra, la estela, la silla, y luego, entiendo yo que hace 4000 años, los de Huangala descubrieron el arte de tejer la paja toquilla, porque solo se cultiva en las montañas de Manabí y del norte de Santa Elena. Hoy en día los cholos ya están reconocidos, quizás no a través de un papel firmado por 120 personas, pero sí están reconocidos por nosotros, por quienes vivimos día a día. ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde apuntan ustedes? ¿Hacia dónde apunta su ideal por defender el bienestar y el reconocimiento de los pueblos cholos? Hacia los derechos. Si en este Ecuador plurinacional es un derecho el formar parte como pueblo de la Constitución, entonces no se nos debe quitar ese derecho. Exigimos el reconocimiento como pueblo cholo del Ecuador porque es un derecho que nos pertenece. Entonces necesitamos ese derecho. Segundo, nosotros existimos sin o con la Constitución. Tenemos una existencia real y efectiva, pero porque no somos reconocidos. Resulta que cuando nos reunimos, el Estado no nos pone en los censos. No existimos en los censos los cholos, o sea, en el Ecuador no existen los cholos. Entonces, nosotros requerimos que el Estado entienda la existencia del pueblo cholo e incluya en toda la programación nacional. ¿Estamos cerca o aún estamos lejos para lograr ese cometido? Ay, señor, si hoy día la Corte Constitucional echa abajo disposiciones que la Asamblea Nacional aprueba, ya no sé qué decirle. Tendríamos que, en vez de ir a la Asamblea Nacional, ir a la Corte Constitucional. ¿Qué le quiero decir? Tengo confusión en este momento cómo está la Constitucional en el... Exactamente. Pero nosotros seguimos en la misma lucha, porque somos manabitas, cholos manabitas, somos manabitas, la única nación, la única provincia chola montubia del Ecuador. José Elías, muchísimas gracias. Este diálogo, créame que me ha abierto luces en torno a lo que yo creía era tan pequeño, ha sido tan magnífico el tema de los cholos y los montubios. Gracias. Siempre es un gusto y un placer enorme conversar con ustedes. Gracias a usted. Y mire, usted está en Montecristi, la tierra de la Virgen. Recuerde usted que hay una como antonomasia, la
diosa de la salud de los manteños. Con el tiempo se fue transformando en la Virgen de Monserrate. La diosa de la salud recibía peregrinaciones de pueblos y oleadas que iban hasta sus templos. Hoy día la Virgen de Monserrate recibe mandas y procesiones de todos los lados. ¿Qué pedían a la diosa Umiña? Salud. ¿Qué le piden a la Virgen de Monserrate? Salud. Es allí la concordancia. Será un Salud. tema para conversarlo más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares.